Buenas noches a todos los amigos, hermanos que nos siguen todas las semanas desde Facebook Live y también desde Zoom. Somos Camino de Amor y todas las semanas les llevamos conferencias con diversos temas para nuestra mejoría espiritual y moral. En esta oportunidad contamos con la presencia, la participación de nuestro querido hermano Álvaro Vélez, a quien voy a presentar muy brevemente para aquellos que aún no lo conocen. Álvaro Vélez Pareja es técnico de rayos X, ya en jubilación. Él realizó también estudios de filosofía, es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, a la cual también fue presidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, que es la entidad que agrupa a todas las federaciones y centros espíritas de nuestro hermano país, Colombia. Es también conferencista en eventos espíritas nacionales e internacionales. Actualmente es vicepresidente de la Sociedad Espiritista de Cartagena y divulgador de la doctrina espírita y de la transcomunicación instrumental TCI por diversas redes sociales. Ahí él tiene su página también en Facebook donde lo pueden seguir con sus interesantes artículos y cosas que él investiga y publica para beneficio de todos aquellos que lo siguen. Y bueno, sin más preámbulo, lo dejamos a nuestro hermano Álvaro en el uso de la palabra. Bienvenido Álvaro y adelante. Gracias, gracias José. Saludos a todos los miembros de Caminos de Amor de Perú y a todos los demás que hoy nos acompañan por estas redes sociales, aprovechando toda esta oportunidad que nos da la tecnología moderna. La doctrina espírita encuentra en la tecnología, en las redes sociales, el internet, el correo electrónico y las páginas web la mejor en toda la historia del movimiento espírita internacional, herramientas para la propia divulgación, enseñanza e integración, como hemos estado observando a lo largo de estos 2 años de pandemia, que poco a poco va cediendo terreno. Las instituciones espíritas a nivel nacional e internacional poco a poco están regresando a la presencialidad, aunque algunos podamos conservar también, aprovechando esta herramienta valiosa, las transmisiones virtuales para enseñanza, aprendizaje, capacitación e integración. Y hoy, como es de costumbre, vamos a utilizar esta presentación para conducir el tema de la visión espírita del bien y del mal, que seguramente todos conocemos desde tiempo atrás, los distintos libros de la codificación espírita, publicados por Allan Kardec, con las enseñanzas que provienen del mundo espiritual superior y la extensa literatura mediúnica, igualmente los clásicos del espiritismo como León Denis, Gabriel Delane, Camilo Flammarion, Gustavo Geley y tantos otros, Amalia Domingo Soler y muchos otros autores, pues se refirieron al tema del bien y del mal, enfocados dentro del aspecto moral de la doctrina espírita. Recordemos también el triple aspecto de la doctrina espírita: científico, filosófico y moral, o ético, en donde se enmarca este tema. La doctrina espírita nos ofrece una visión, ¿no?, sobre todos los temas que se nos presentan en la vida diaria. Y hemos colocado estas tres imágenes porque básicamente hemos tomado de estos tres personajes muy queridos: Jesús, guía y modelo y conductor de la humanidad; Allan Kardec, el codificador de la doctrina; y la mentora Juana de Ángelis, que ha dictado también numerosas obras desde el mundo espiritual, abordando todos estos temas de carácter moral, antropológico y sociológico. Entonces, siempre la pregunta de dónde procede el mal. Vemos allí una representación de especies inferiores a través del proceso evolutivo, en donde indudablemente vamos a encontrar en las enseñanzas de la codificación y de espíritus que han dictado obras cuál es el origen del llamado mal, ¿no?
Y es bueno enmarcar esto dentro de uno de los fundamentos de la doctrina espírita, que es la pluralidad de mundos habitados, las diferentes categorías de mundos habitados, no solamente en nuestra galaxia, sino en todo el universo, en donde son incontables las numerosas galaxias con sus sistemas solares, con sus respectivos planetas y lunas, y todo este extenso ambiente creado por Dios para nuestra evolución. Y esa diversidad de mundos habitados, Allan Kardec la clasificó en mundos primitivos, mundos de expiación y prueba, como el nuestro, en mundos de regeneración, en donde poco a poco vamos marchando en una transición a ese nivel, ¿no? Y los mundos felices. Dirán, pero falta uno, sí, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, repasemos. Mundos primitivos dedicados a las primeras encarnaciones del alma humana. Ya veamos que ya en esos mundos el principio espiritual ha ido evolucionando, ha ido alcanzando unos ciertos niveles ya como estructura y clasificación prehumana, y poco a poco vamos transitando hacia mundos de expiación y prueba, en donde el mal domina o predomina relativamente. Como vemos en nuestro mundo, no es necesario extendernos mucho, poblado por espíritus rebeldes, espíritus en proceso evolutivo, en donde hay una obstinación en el mal y hay una gran imperfección moral, que es el panorama que estamos viendo hoy en día en el mundo. Después estamos en un periodo de transición gradual. Nadie sabe cuánto va a durar ese periodo de transición. Algunas personas se han atrevido a señalar fechas, pero siguiendo el pensamiento de los espíritus y de Allan Kardec, es aventurado señalar fechas porque los procesos pueden adelantarse o pueden retrasarse de acuerdo a la voluntad del hombre y los designios de lo alto. Entonces, es lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Hay un proceso de transición que se va recrudeciendo para poco a poco ir entrando algún día a mundo de regeneración, aunque estemos ya en un proceso de regeneración, porque desde el mismo momento en que nosotros hacemos parte de una humanidad en expiación y prueba, ya allí se está dando por ley de causa y efecto, pues, un proceso de regeneración. Pero ya clasificarnos como mundo de regeneración, de acuerdo a la escala que aparece en el Evangelio según el Espiritismo, pues todavía estamos lejos. El amor en todos, ¿no? Se caracterizan por la fraternidad, la solidaridad, la calma y el reposo, justicia y equidad en las relaciones sociales, obediencia a las leyes de Dios y predominio del bien, al contrario de lo que sucede en nuestro mundo, predominio de la imperfección, del egoísmo, el orgullo, las pasiones, los vicios y las imperfecciones, en una forma relativa que no se puede generalizar. Después transitaremos hacia estados mucho más felices, ¿no? En donde el predominio del bien será mucho más amplio, más generalizado, una felicidad, sentimientos elevados, vínculos de amor y fraternidad entre todos. Y el quinto grado son los mundos divinos o celestes o celestiales, como encontramos en la codificación, que es la morada de espíritus purificados en donde el bien reina sin mezcla alguna. Es decir, que en los mundos de regeneración, en los mundos felices también predomina el bien, pero no en un estado de pureza absoluta. Solo se da en estos mundos divinos o celestes, en donde somos incapaces de concebir cómo pueden ser. Entonces, esta pluralidad, aquí vemos una representación de nuestro sistema solar con sus planetas tradicionales y sus innumerables lunas, los asteroides y los cometas y tantos otros fenómenos sorprendentes dentro de nuestro pequeño sistema solar. Entonces, estamos en un mundo de expiación y prueba. En la actualidad, como ya sabemos, el planeta Tierra. Y se dice que pues ahí hay una, digamos arbitrariamente una foto de Marte, en donde algunos teóricos dicen que fue destruido, siendo un mundo de expiación y prueba, fue destruido por la propia humanidad o quién sabe por qué otras catástrofes,
pero son puras hipótesis que esperarán, como debemos hacer todos los espíritas, una comprobación científica, pero lo ponemos allí como un ejemplo de lo que podría suceder a nuestro mundo si seguimos en esta loca carrera de destrucción, contaminación, guerras y tantos otros fenómenos negativos. En nuestro mundo, las manifestaciones de la imperfección, de la violencia y del mal es el pan de cada día en las noticias. No hay que detenerse mucho en analizar esto, en las manifestaciones de imperfección y violencia en nuestro mundo, por el pensamiento, el sentimiento, las emociones, reacciones, palabras, como vimos en el mensaje inicial, las acciones y las actitudes de nosotros caracterizan nuestro estado de imperfección, en donde estamos más cerca del origen que del final al cual estamos encaminándonos en un proceso de perfeccionamiento, vamos marchando hacia allá. Y hemos encontrado de la mano de las informaciones de Juana de Ángelis, a través de Divaldo Pereira Franco, analizar lo que está abundando en nuestro mundo, las personalidades antisociales en la actualidad, lo que se llama la sociopatía, que es un trastorno de la personalidad que no es sino una expresión del mal, pero del mal que llevamos por dentro. No es un mal que viene de afuera o de una esfera misteriosa o de un ser maléfico, procede de nosotros mismos. Y los individuos que se señalan como sociópatas sienten un desprecio de las obligaciones sociales. No tienen empatía por los demás, por eso cometen todos los desatinos que nos dejan sorprendidos. ¿Cómo es posible que hayan llegado a una masacre, a una violación, a un descuartizamiento de un niño, de un bebé, de una joven, etcétera? Porque no sienten empatía por los demás. Tienen la tendencia a culpar a los otros porque vienen ya traumatizados de la infancia o de la juventud, ¿no? Manifiestan no tener prejuicios y niveles morales y sociales, no sienten remordimiento, como los vemos cuando son capturados y llevados a juicio, baja resistencia a las frustraciones, luchas y desafíos, ¿no? No soportan las contradicciones, las frustraciones que traen desde la infancia y a veces desde reencarnaciones anteriores, falta de respeto y violación de los derechos de los demás. Son conscientes de lo que hacen, eso sí, porque planifican muy bien sus acciones en el mal, sienten indiferencia a las consecuencias de sus actos irresponsables. Y entonces todo esto se deriva de un egoísmo, un egocentrismo, frivolidad, cinismo, violencia, manipulación y tantas otras características que se les señalan a los sociópatas, tanto del pasado como del presente. Esta es una de las expresiones del mal. Pero entonces, todo hay que marcarlo dentro de otro de los fundamentos de la doctrina espírita, que es la evolución. La ley de evolución universal es aplicada a los mundos, galaxias, soles, planetas. También es aplicado a la serie de especies vivientes y es aplicado también al principio espiritual, que el espíritu va evolucionando. Entonces, hay infinidad de láminas representativas de la evolución de las especies. Y encontramos aquí estas primeras frases de Juana de Ángelis en el libro Conflictos Existenciales. Dice: dormido en el mineral, lentamente exterioriza las energías que aglutinan las moléculas. ¿No? Se está refiriendo al principio espiritual. Recordemos que Dios es el creador del universo. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, sustentador del universo, creador del principio material y del principio espiritual. Pero esta primera frase que no, la humanidad todavía no la acepta, no la comprende, tampoco los espíritas tenemos la verdad al respecto de decir cómo es posible que el principio espiritual pueda estar dormido en el mineral, cuando tenemos siempre la idea de que el espíritu inicia su proceso evolutivo desde los seres unicelulares, pero seres vivientes, ¿no? Y esta frase ha sido
no es solamente de Juana de Ángeles, sino de otros autores del pasado como Gabriel Delane y León Denis, que lo expresaron en distintas formas. Dormido en el mineral, lentamente exterioriza las energías que aglutinan las moléculas, lo cual amplía sus posibilidades en el despertar del vegetal. O sea, el principio espiritual evoluciona, va despertando en el vegetal cuando crece en recursos de sensibilidad, es decir, que durante la etapa evolutiva del principio espiritual, a través del reino vegetal, se está despertando su sensibilidad. Es un proceso muy largo, muy complejo, muy extenso, del cual se sabe poco. Hay mucha teoría, información, pero todavía no hay una comprobación fidedigna de todos estos procesos que los espíritus explican, ¿no? Y a fin de liberar los instintos en el tránsito animal, está en la etapa animal, entonces el principio espiritual libera otras fuerzas interiores como instintos y posteriormente, gradualmente, despertar las facultades de la inteligencia, de la razón, de la conciencia en la etapa humana. Entonces miren cómo en la etapa mineral hay una exteriorización de energía que solamente sirve para aglutinar moléculas, así como las leyes de la física también implican que hay una aglutinación de átomos y de moléculas. Después, despertar de la sensibilidad en la etapa vegetal, despertar de los instintos en el tránsito animal y finalmente la inteligencia, la razón, la conciencia en la etapa humana para avanzar, ¿no? Ya esto es hacia adelante, hacia la conquista de la intuición que se produce en el periodo angélico. Esto no quiere decir que la doctrina espírita crea y promulgue la idea de los ángeles con alas, que fueron representaciones de las religiones, representaciones muy respetables, por cierto, y esa otra corriente de la angelología de aquellas personas que siguen mirando a los ángeles como unos seres evolucionados, pero que tienen alas, cuando las alas no son sino una representación de su gran elevación espiritual, y que los artistas y los pintores de la Edad Media y del Renacimiento no encontraron mejor forma de representar la elevación de los seres espirituales que poniéndoles unas alas, pero no es que realmente tuviesen alas. Bien, entonces, continuando con la mentora espiritual, Juana de Ángelis dice: debido a los cientos de millones de años que transitan las experiencias rudimentarias, el principio espiritual transfiere naturalmente de una etapa hacia otra las conquistas logradas. Es decir, son etapas normales. No son malas etapas, son etapas, unas secuencias evolutivas por las cuales todos tenemos que transitar, ¿no? Unos más rápidos, otros más demorados, otros más complicados. Complicamos los pasos, ¿no? De acuerdo a nuestra conducta, pero las adquisiciones de una etapa se van transfiriendo a la siguiente, ampliando las posibilidades de desarrollo en la etapa siguiente, donde supera las exigencias anteriores y graba las nuevas adquisiciones. En ese estado estamos nosotros, ¿no? Estamos, digamos, superando las exigencias de la etapa animal, pero que todavía está presente en nuestra psiquis, en nuestra conciencia, en nuestra conducta, en nuestros comportamientos, ¿no? Pero igualmente ya estamos adquiriendo unos principios elevados en el campo de la inteligencia y de la moral y del comportamiento social. En la transición de experiencias animales hacia el ciclo de la humanidad, y es aquí donde indudablemente se explica cuál es el origen del mal, ¿no? De la imperfección, cuál es el origen de nuestro comportamiento equivocado, como hemos visto. Durante mucho tiempo tiene lugar la fijación de los instintos y automatismos fisiológicos que se transfieren para el sustento de la existencia. Es decir, que los instintos y los automatismos fisiológicos son una etapa normal, natural y necesaria durante la anterior etapa evolutiva para el sustento y la continuidad de la existencia, ¿no? Mientras surgen
las facultades superiores de la vida, que se encargarán de librarse de los constreñimientos penosos del primitivismo. Entonces, nosotros actualmente estamos en una lucha. No tanto es la transición del planeta, es la transición de la propia humanidad, es la transición de todos y cada uno de nosotros, en donde estamos luchando por liberarnos de esos atavismos, de esos comportamientos de la etapa anterior, pero que no logramos superar completamente, mientras ya en la presente humanidad, en la presente etapa evolutiva, estamos adquiriendo valores, virtudes, cualidades que nos invitan hacia la siguiente etapa. Pero no logramos superar lo anterior, unos más, otros menos. Es una lucha en la cual estamos actualmente, pero esa lucha es de cada uno de nosotros y la voluntad, la conciencia y el propósito tiene que partir de cada uno de nosotros. El crecimiento espiritual, la transformación moral, la reforma íntegra. En el proceso antroposociopsicológico de la evolución, el principio espiritual adquiere experiencias, emociones y conocimientos a través del tránsito por los diferentes reinos de la naturaleza, en contacto con los cuales se desarrollan los recursos divinos que en él se encuentran en germen. Es decir, que nosotros, al ser creados por Dios, llevamos en la profundidad, inconscientemente, los recursos que la divinidad colocó en nosotros, pero que se va desplegando a través de miles y miles y miles de etapas evolutivas, ¿no? Entonces, para aquellas personas que todavía dudan de que el principio espiritual ha transitado por los reinos inferiores de la naturaleza y que por cierto está desde Kardec hasta Juana de Ángelis, pues vemos cómo los espíritus, distintos autores encarnados y desencarnados, tienen una concordancia, ¿no? En todas estas enseñanzas, pero solamente se limitan a manifestarnos que eso es así. Ha habido un tránsito y que esos gérmenes duermen todavía, pero que algunos ya los van despertando, unos más que otros. Entonces, Kardec nos habló de la escala espírita, ya refiriéndonos a los espíritus propiamente dichos. Él estableció esta escala que siempre dijo que era relativa. Los espíritus del tercer orden, que son los espíritus imperfectos, el segundo orden, espíritus buenos, y espíritus de primer orden, los espíritus puros, recordando pues esta enseñanza. Veámoslo un poco detalladamente. Los espíritus del tercer orden son los que predominan en nuestro mundo, ¿no? Somos nosotros, los espíritus imperfectos. Y Kardec los clasificó desde la 10ª clase hacia arriba, 10ª, 9ª, 8ª, 7ª y 6ª. Espíritus impuros, espíritus frívolos, espíritus pseudosabios, espíritus neutros y la 6ª clase, espíritus golpeadores y perturbadores, que constituyen, digamos, cuando ya encarnados, la buena parte de nuestra humanidad. Vamos evolucionando entonces lentamente hacia el segundo orden, que es de los espíritus buenos. 5ª clase, espíritus benévolos, que predomina la bondad en ellos. La 4ª clase, los espíritus sabios, en donde sin ser malos y sin dejar de ser benévolos, predomina en ellos la inteligencia. En los anteriores predomina el sentimiento. En los otros, la sabiduría, el conocimiento, el estudio, la ciencia, pero sin dejar de tener las cualidades positivas, ¿no? Después, los espíritus prudentes o sensatos y los espíritus de segunda clase son los espíritus superiores, que reúnen la bondad, la sabiduría y la prudencia o sensatez, el sentido común, y se constituyen como espíritus superiores. Y como habíamos dicho con relación a los mundos, el primer orden, espíritus puros, que escapan a nuestra comprensión, solo que se refiere a espíritus que han alcanzado esa pureza, felicidad, plenitud
y todas esas cualidades en máximos grados, grados de perfeccionamiento. Entonces, la primera y única clase, espíritus puros. Encontramos también en Emmanuel esta clasificación de los grados evolutivos, más que todo refiriéndose al cuerpo espiritual, al periespíritu, pero que lo mencionamos aquí porque sirve para darnos una idea de este proceso evolutivo. En los animales, ellos tienen su periespíritu, tienen su cuerpo energético, que Emmanuel lo llamó subforma humana, ¿no? Tienen una forma, pero previa a la forma humana propiamente dicha, así como nosotros. Protoforma humana son los humanoides, o sea, los primates ya de orden superior. Después viene el psicosoma primitivo, seres humanos, pero salvajes. Recordemos que tanto Emmanuel como Andrés Luis llaman al periespíritu psicosoma, en un término un poco más actual, un poco más modernizado, ¿no? Vemos la concordancia de todos estos autores que se han comunicado a través de distintos medios que guardan concordancia también con la enseñanza que está en la codificación. Entonces tenemos subforma humana en los animales, protoforma humana en los animales pues superiores que ya están en un tránsito hacia forma humana, psicosoma primitivo en especies salvajes que habitaron nuestro mundo, psicosoma inferior, hombres animalizados también encarnados actualmente en nuestro mundo, y psicosoma normal, los hombres normales. La generalidad de la humanidad tenemos un psicosoma normal, término medio. Después, ya en las personas que tienen un mayor grado evolutivo, es psicosoma superior, que son las almas metanormales, es decir, que están por encima del promedio de la humanidad en nuestro mundo y que pueden estar encarnados en nuestro mundo porque vienen en calidad de misioneros. Así que en nuestro mundo de expiación y pruebas conviven seres que tienen un grado de salvajismo, seres animalizados, hombres normales y almas metanormales. Pero hay un predominio, pues, de una inmensa mayoría de seres término medio. Psicosoma superior, almas metanormales y por último almas sublimadas, que se toma el concepto de angelitud porque no hay una referencia como mejor, ¿no? Y es lo que más fácil resulta comprender cuando se habla de la etapa de angelitud hacia la cual vamos marchando muy lentamente. Entonces la pregunta, el origen del mal. Las religiones y muchas personas piensan que el origen del mal es de un ser maléfico que fue creado por Dios, que se rebeló, que quiso disputar el lugar que Dios le había dado a Jesús como intermediario con la humanidad. Y este ser que era de luz, que era supuestamente, entre comillas, perfecto, que tenía todas las virtudes, toda la belleza espiritual, no se comprende cómo de pronto pudo sentir odio, rebeldía y fue arrojado a los infiernos, mantengo las comillas, en esta terminología y creencia. Entonces, la pregunta para nosotros los espíritas, ¿existen los demonios? Nos preguntan, ¿existen los demonios? ¿Qué dicen los espíritus? ¿Será que no sabemos qué es el mal? Ya sabemos que así como la oscuridad es ausencia de luz, el mal es ausencia del bien. Resulta fácil decirlo, pero la comprensión viene poco a poco. ¿Cuál es el origen del mal? Entonces, para la doctrina espírita, para las enseñanzas que los espíritus han dictado desde un principio, desde la época de Allan Kardec, quedó completamente descartado y explicado de que el demonio como tal, creados, seres que están exclusivamente dedicados al mal, no existen. Lo que existen son espíritus muy aferrados al mal, seres humanos que están en una etapa de primitivismo moral y de primitivismo espiritual,
y que por los apegos a la materia, el orgullo, egoísmo, todos los vicios, todas las pasiones y todas las imperfecciones, entonces se comportan como sociópatas, ¿no? Y de ellos, ya estén encarnados o desencarnados, proceden los males de la humanidad sin que la humanidad de por sí sea completamente inocente, porque todos hacemos parte de la humanidad. Entonces, el mal en términos generales no es como una energía que viene de un ser maléfico que está por allá en los infiernos tramando acciones negativas contra la humanidad, no. Todos en nuestra imperfección, materialismo, vicios, egoísmo, orgullo, sensualismo, digamos, todas esas imperfecciones nuestras, las exteriorizamos. En mayor o menor grado somos los originarios del mal. Porque algunas personas dicen, pero ¿cómo Dios permite que haya el mal? El mal se enseñorea en este tipo de humanidades, ¿no? Es porque Dios lo permite, es porque Dios es el creador del mal. Es un falso concepto, es un juego de palabras, un juego de la mente pensar que Dios es el creador del mal. Dios nos creó a nosotros, sencillos, ignorantes, elementales, imperfectos, pero perfectibles. Y hay espíritus que se esfuerzan en seguir el camino del bien desde un principio y otros que se desvían, ¿no? Muy fácilmente. Y el sendero evolutivo se les hace mucho más complicado y más extenso, mientras otros, como alumnos aplicados, terminan rápido los cursos y van ascendiendo. Entonces, el mal es el origen, es originado por nuestras propias imperfecciones, ignorancias, desconocimiento de las leyes divinas, desprecio hacia las mismas, contravención o violación de las leyes divinas. Es bueno aclarar que no existe violación de las leyes divinas, porque las leyes divinas no se pueden violar, porque proceden precisamente del Ser Supremo. Lo que hay es una contravención, hay un mal comportamiento, y eso se toma como violación. Pero las leyes divinas son inmutables, solo que nosotros actuamos despreciándolas, ignorándolas, malinterpretándolas, tergiversándolas y siendo como, hacer como una contravención. Es como las señales de tránsito. Nosotros lo que hacemos es contravenir las señales de tránsito, pero ellas están allí, ¿no? Siguen allí escritas o están en los símbolos, en los avisos. Entonces, el mal se origina en la propia humanidad. No hay un ser que esté enviando desde afuera el mal. Claro, existen los espíritus inferiores que ejercen influencias obsesivas sobre la humanidad, la subyugación moral que padece actualmente la humanidad. Recordemos que Kardec habla de la subyugación corporal y de la subyugación moral, pero la subyugación moral casi no presenta signos visibles, como una persona que tiene una subyugación corporal obsesiva, se nota que está perturbado, pero la humanidad actualmente está bajo una influencia silenciosa por su propia imperfección, porque si no hubiese en nosotros imperfección, no habría lugar a entrar en sintonía con estos espíritus obsesores que son seres humanos que están en un proceso evolutivo. Entonces, el mal ha sido personificado a través de la historia, desde los tiempos primitivos, en las cavernas, ¿no? En las cuevas en donde se encontraron esas pinturas rupestres, etcétera. Y en la Edad Media, con más razón, se personificó el mal como un ser, siguiendo también la tradición religiosa y dogmática. Pero cuando vemos a través de la historia estos grandes personajes que hicieron tanto daño, como conquistadores, dictadores, emperadores, etcétera, que hicieron grandes persecuciones, desataron guerras y fueron, cometieron impiedad y abusos de todas las clases. Algunos dicen, bueno, él representa el mal, son entre comillas unos demonios, pero no aquel ser mitológico
que algunas personas todavía siguen creyendo que existe este ser mitológico. No, es la propia imperfección e inferioridad del ser humano que se exterioriza en mayor o menor grado. Y cuando, así como en la literatura dictada por Juana de Ángeles, se habla de la luz y de la sombra, y de otros autores que también hablan de que nosotros somos una mezcla de luz y sombra. Y cuando la sombra de muchas personas se suma, entonces el mal se enseñorea. Pero cuando la luz, la poca luz que podamos tener, se suma unos con otros, entonces el bien puede avanzar y triunfar. Entonces, ese es el origen del mal, del propio ser. El depredador inconsciente, en el libro Conflictos Existenciales, continuando con las ideas anteriores. Esa etapa o tránsito entre el nivel anterior instintivo y la que se presenta, la conciencia, se caracteriza por un predominio poderoso de los hábitos automáticos y de los fenómenos de la defensa y la preservación de la vida, debido al depredador inconsciente que mantiene el espíritu violento, agresivo. Depredador, entre comillas, es decir, que nosotros todavía tenemos una cierta herencia comportamental, emocional, reactiva, de esa etapa en donde el primitivismo nos hacía luchar los unos contra los otros para la procreación, para la defensa de la prole, la defensa del alimento, la búsqueda del alimento, la lucha contra el medio ambiente agresivo, agreste o duro, porque fue necesario esa etapa, ¿no? Entonces todavía tenemos rezagos y actualmente nos comportamos como depredadores los unos de los otros en mayor o menor grado, indudablemente repitiendo, hay seres que han superado estos niveles y esta etapa. Entonces nos manifestamos como violentos, como agresivos. De pronto ya no esgrimiendo armas, aunque otros sí, pero usamos el arma mental, el arma verbal, volviendo al mensaje del inicio, ¿no? La utilización del verbo, de las vibraciones, de las emociones y de la conducta, manifestando pues todas estas negatividades los unos contra los otros. Entonces, esos restos ancestrales, dice así: es natural que la criatura humana sea guiada por sus pasiones mientras prevalecen en ella los restos ancestrales del proceso evolutivo. Entonces, todavía se manifiestan en nosotros las pasiones negativas, porque la pasión es una fuerza que puede llevarnos a realizar grandes obras, como la pasión que Jesús y otros misioneros y líderes espirituales sintieron por la humanidad, que se expresó como amor, como entrega, sacrificio, etcétera. Igualmente en nosotros predomina la pasión, pero en un sentido como una fuerza arrolladora, pero negativa, porque prevalecen esas tendencias. Al no conseguir en la forma pacífica aquello que pretende, recurre a la violencia. ¿Qué estamos viendo en la humanidad? Esos levantamientos, esos estallidos sociales en todos los continentes, en casi todos los países. ¿Por qué? Porque las generaciones ya vienen hastiadas, como llaman los indignados, contra sus respectivos gobiernos que durante siglos, milenios y décadas, guardadas las debidas proporciones, digamos, unos más, otros menos, no todos, vivieron a espaldas de las necesidades de las comunidades. Y hoy en día, las comunidades, los pueblos, las ciudades, los países, las razas, las etnias, etc., ¿qué están haciendo? Quieren ya decir un basta, ya no más, de las injusticias y las desigualdades que se han dado durante toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. Pero ya hoy, como no consiguen de forma pacífica lo que desean sus, digamos, justas aspiraciones, recurren a la violencia,
que depende poco de la fuerza física, puesto que los más débiles pueden vencer a los fuertes o los menos inteligentes superar a los más lúcidos y cultos, gracias a las artimañas del instinto dañino de que son poseedores. Tampoco se puede generalizar, porque la enseñanza de los espíritus no es generalizadora y tampoco es dogmática, es comprensiva de todos estos matices y procesos que se pueden dar en una comunidad o en una humanidad. Bien, entonces esos estallidos sociales, pues hoy vienen pues con todas estas consecuencias. Orígenes de la violencia. ¿De dónde viene? Resumiendo esta parte, digamos, del proceso evolutivo del principio espiritual, como ya hemos estado viendo. Segundo, proceden de existencias pasadas nuestras, en donde cada reencarnación hacia el pasado fue peor. Éramos más primitivos, más pasionales, más violentos, más viciosos, más imperfectos, más egoístas, orgullosos, prepotentes, etc. Y también esas expresiones pueden venir de nuestra infancia maltratada, de la adolescencia descuidada o abusada y de la etapa de la juventud. Se entremezclan todos estos factores. El, el primitivismo que viene del pasado, lo que viene de las existencias anteriores, los malos hábitos, y de lo que nos pasó en etapas tempranas de la presente reencarnación, hacen que algunos o muchos habitantes de nuestro mundo pues tengamos estos comportamientos equivocados, violentos, abusivos, que se representan como el mal. Entonces encontramos en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 12 de Allan Kardec, perfección moral. Ya nos presenta entonces el contrapeso, las virtudes, los vicios, las pasiones y el egoísmo, para mencionar solo algunos. En el ítem 903, Kardec preguntó, entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como radical? Muchas veces lo hemos dicho, el egoísmo. De él arrancan todos los males. Estudiad todos los vicios y encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo, ¿no? Lo encontramos claramente en las obras, tanto en el libro de los Espíritus como en el Evangelio. Entonces, estudiad todos los vicios y encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo. En vano los combatiréis y no conseguiréis extirparlo hasta que no hayáis atacado el mal en su raíz, hasta que no hayáis destruido la causa. Entonces, a veces tratamos de combatir una imperfección, un vicio, una tendencia, pero no combatimos su raíz, que es el egocentrismo, el egoísmo, el personalismo, el orgullo y todo lo que de allí se deriva. Dirigid pues todos vuestros esfuerzos hacia este objeto, porque él es el verdadero cáncer de la sociedad. Cualquiera que desee aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, porque este es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad. Neutraliza todas las otras cualidades. Es decir, que nosotros podemos tener unas determinadas cualidades y virtudes, pero todavía tenemos muy arraigado ese predominio y preponderancia del yo y de la personalidad que empaña las demás cualidades que están embrionarias, apenas surgiendo, ¿no? Y el egoísmo entonces es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad. Por eso, entonces, estos estallidos sociales, estas rebeldías, esta juventud, digamos, lo que han sentido es injusticia, desamor y falta de caridad, eh, digamos, de sus mandatarios, gobernantes, educadores, profesores, consejeros,
mentores, etcétera, imperfectos todos, ¿no? Más que unos más que otros, indudablemente. En el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 9, dice: toda palabra ofensiva es expresión de un sentimiento contrario a la ley de amor y de caridad. Entonces, el mal en sí es todo sentimiento contrario a la ley de amor y de caridad, que debe arreglar las relaciones de los hombres y mantener entre ellos la concordia y la unión. Ahora recordamos que en los mundos de regeneración están descritos en el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, porque la palabra amor está inscrita en todas las frentes, en todas las conciencias, y una perfecta equidad arregla todas las relaciones sociales. Los pueblos son fraternos. El fuerte ayuda al débil y no trata de oprimirlo, sino por el contrario ayudarlo a progresar. Y entonces, ¿qué es un golpe? Dirigido a la benevolencia recíproca y a la fraternidad, que da pábulo al odio y a la animosidad. En fin, que después de la humildad hacia Dios, la caridad hacia el prójimo es la primera ley de todo cristiano. Y este otro trayecto de injurias y violencias en el Evangelio, capítulo 9, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, recordando las enseñanzas del Maestro Jesús. Bienaventurados los pacíficos, porque hijos de Dios serán llamados. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y quien matare, obligado quedará a juicio. Mas yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano, obligado será a juicio. Y quien dijera a su hermano raca, obligado será a concilio. Y quien dijere insensato, quedará obligado a la gehenna del fuego. Recordemos que muchas de estas palabras y términos de Jesús tenían un sentido alegórico y que tomaba elementos de las creencias de los hebreos de ese momento para que quedara completamente comprendido, ¿no? Obligado quedará a juicio se está refiriendo a las leyes divinas, a la ley de causa y efecto, ¿no? Y concilio no se refiere a un concilio, sino a una reconciliación que tarde o temprano tendremos los unos con los otros, los ofensores y los ofendidos. Por estas máximas, Jesús elevó a ley la dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia. Por consiguiente, condena la violencia, la cólera y aun toda expresión inconveniente con respecto a los semejantes, que no son sino expresiones del mal, y contrariamente es la invitación hacia el bien. También en el capítulo 17 del Evangelio sobre el Espiritismo, Ser Perfectos, encontramos las características del hombre de bien, y ahí están al alcance de todo, solo que puede quedar como letra muerta si nosotros pues no nos dedicamos a aplicarla. El hombre de bien, vamos a recordar aquí muy brevemente, ya en la etapa final de esta charla, practica la ley de justicia, amor y caridad. Interroga su conciencia. Tiene fe en Dios y en el porvenir. Acepta las pruebas y expiaciones. Hace el bien, es bueno, benévolo y humano o humanitario. Entonces, el bien se va caracterizando entonces como un conocimiento, aceptación y vivencia de las leyes divinas que encaminan hacia el amor, hacia la justicia, la fraternidad y el bien en todos los aspectos. La caridad es la guía, ¿no? Perdón, olvido e indulgencia. Perdón y autoperdón. El hombre de bien estudia sus imperfecciones y las combate. Somos llamados por la doctrina espírita no a evocar al espíritu, como muchas personas dicen, no, el espiritismo es para evocar espíritus. No, el espiritismo es para tener la caridad como guía, es para crecer moral y espiritualmente, es para aplicar el perdón, el olvido, la tolerancia y la indulgencia, y para estudiarnos nuestras imperfecciones, el autoanálisis. Emplea bien los bienes concedidos, emplea bien su autoridad, si la tiene.
por ejemplo, un mandatario, un gobernante, un director, un coordinador. Respeta los derechos de los semejantes. Es una síntesis que estamos recordando aquí muy rápidamente. Nosotros entonces en el sendero del bien al que nos llama todas las doctrinas espiritualistas, todas las religiones, nos llaman a seguir el sendero del bien, el camino recto, en distintos términos, por supuesto. Entonces, en ese sendero tenemos el desafío de aplicar lo que sabemos. Podemos saber mucho, pero el desafío para el ser humano, sea religioso, espiritualista, místico o ateo, es aplicar todo aquello que sabemos y lo que debemos aplicar. Utilizar y aprovechar las herramientas y recursos que la doctrina espírita nos brinda, que son muchas las enseñanzas, herramientas, enseñanzas, orientaciones, esclarecimientos. Y la doctrina espírita, además de tener su aspecto científico, filosófico y moral, es una doctrina comportamental que nos invita, lógicamente, a la buena conducta y al buen comportamiento y al cumplimiento de las leyes divinas, a la vivencia moral, a la práctica del bien en toda su extensión. Es una lucha, es un trabajo que depende exclusivamente de cada uno. Aunque hayan venido maestros, guías, misioneros, mesías, a darnos las enseñanzas, las pautas, las revelaciones, nos corresponde a nosotros la vivencia de todos esos contenidos importantes, que se resumen en amor a Dios, amor al prójimo, amor a la naturaleza y amor a nosotros mismos. Entonces, encontramos y esta invitación de buscar en las enseñanzas puras y esenciales de Jesús y en las enseñanzas iluminadas de Kardec, las respuestas, los principios, las enseñanzas, las orientaciones y las pautas para nosotros seguir en este proceso de evolución espiritual y desarrollarnos con mayor decisión de aquellos ancestros que traemos de las etapas anteriores y seguir trabajando en las nuevas adquisiciones, valores y virtudes, cualidades morales y espirituales al cual nos invita la doctrina espírita. Entonces concluimos así la exposición de esta fecha, de este día. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Álvaro. A nombre de Camino de Amor, muy agradecidos por esta hermosa conferencia que nos has regalado. Le decimos a nuestros